Hola a todos, con ustedes el instructor Fide Gerardo Hernández en clase de ajedrez. Estamos con la continuación del interesantísimo match de verano 1981 entre el campeón del mundo Anatoly Karpov y el aspirante Viktor Korchnoi. Veremos a continuación la partida número 16, disputada un 14 de noviembre de 1981. No hay nada nuevo en la apertura, al menos en las jugadas de Ruy López, variante abierta, a la que están afecto el desafiante. Las ligeras alternativas llegan después cuando el campeón provoca una posición de agresividad en el flanco del rey que tiene la finalidad inmediata, al forzar una serie de cambios, de arribar a una sólida posición de prefinal donde queda en evidencia el peón C de las negras retrasado. Agreguemos a esto la ventaja coyuntural del alfil sobre el caballo, que a manera de cerco moderno le impide saltar a los apostaderos desde donde eventualmente podría hacer sentir su peligrosidad. Otro aspecto muy importante de orden general se revela con una simple apreciación óptica del tablero. Las blancas son muy fuertes en el dominio de importantes casillas negras y por natural necesidad de equilibrio el negro esgrime sus mejores posibilidades por las casillas blancas. Esta situación no es tan curiosa como puede suponerse. Hay muchos ejemplos de partidas magistrales donde se pone de relieve esta característica. El campeón manifestó en más de una oportunidad que no quiere dar la menor chance a su rival y el juego que se realiza es un fiel reflejo de esa decisión. En esta partida se lo puede apreciar con meridiana claridad. Adquiere una pequeña, microscópica ventaja en el medio juego que se acopla a un prefinal, pero no da un paso para pretender aumentar su ventaja si su posición ha de correr el riesgo de la aventura. Siempre sólido, duro, implacable en la realización de la estrategia general del match. Forzosamente tiene que conmover la estructura de su oponente, necesitado y ansioso de un buen resultado que sea estímulo para la lucha y realidad para su ambición. Aún en los momentos de dificultades prácticas, en el apuro de tiempo, Viktor Korchnoi se desenvuelve bien. Su posición tiene algunos riesgos por la apertura de la columna A, pero la acción de su dama, que tomó como propio el campo enemigo, se convierte en un elemento de estabilidad. La debilidad del peón que está en C6 desaparece, o el peón C desaparece después del cambio de peones para transformarse en un peón pasado que, si bien es cierto, está convenientemente controlado por el valor potencial que genera, incorpora nuevas alternativas. Un buen ejemplo es la variante que se consigna en el comentario de la jugada 42. El peón H no se puede capturar por el peligro que significa el avance del otrora peón alfil C, convertido ahora en fuerte peón dama. Se llegó a esta situación porque Karpov, para jugar tranquilo, sin riesgo del final, cambió las torres como una forma de esterilizar la posición. A mayor riesgo, amplitud de posibilidades y, por contrario, imperio, máxima seguridad. Menos chance. Esta última alternativa se conjuga perfectamente con el plan de lucha del campeón. Un hecho curioso que sirve para el anecdotario se presentó en la definición de la partida. Al día siguiente se declara tabla, según los cables, a pedido de Karpov. Para tener derecho a ofrecer el empate es necesario hacer previamente la jugada y luego proponer. Nos imaginamos la perplejidad del árbitro principal, el ecuatoriano Paul Klein. El ofrecimiento de tablas con el tiempo propio tiene gran importancia en el apremio del reloj, pero en este caso, al reanudar la partida, todo invitaba al diálogo, inevitable etapa previa a la paz. Nos congratulamos porque la observancia puntillosa de una reglamentación, cuando es inoperante, lo único que hace es crear tensiones. Entonces veremos a continuación el desarrollo de la partida número 16 de este famoso match, disputada el 14 de noviembre de 1981 en la ciudad de Merano, Italia. Comienza la partida, ¿no es cierto?, con E4, E5, caballo F3, caballo C6, alfil B4, dando inicio al Ruy López o apertura española, alfil A6, alfil A4, caballo F6, enroque corto, permitiendo la línea favorita de Korchnoi. Caballo por E4, la variante abierta,
D4. Bien, el desafiante se atreve nuevamente con la variante abierta del Ruy López. Claro que su conocimiento, conociendo las armas de su rival presentadas en la partida 14, es el negro quien debe haber perfeccionado la defensa, ¿no? Como veremos a continuación. B5, alfil B3, D5, D por E5, alfil E6 para sostener el punto D5, caballo B a D2. Karpov insiste en su modelo anterior y en principio con razón, ya que su rival no demostró cómo alcanzar el equilibrio. Sin embargo, con todas las horas de estudio desde la otra española y aceptando el negro luchar en el mismo terreno, la psicología natural indicaría como adecuada una desviación de la inevitable preparación de Cornish, pero podría ser que a estas alturas del match no son muchas las líneas disponibles de alternativa, más si recordamos lo que costó al equipo del campeón perfeccionar una variante que permitiera esquivar el planteo de la sexta partida. Ahora Cornoy juega caballo C5, C3, D4, alfil por E6. El blanco mantiene su estrategia. Recordamos que acá en la 10ª partida del match en Baguio el año 78 en las Filipinas, el blanco planteó la interesante pero insuficiente línea caballo G5, que resultó finalmente más aparente que efectiva, aunque el presente griego no puede ser aceptado. ¿Por qué? Porque si el negro jugase dama por G5, vendría la fuerte jugada dama F3, y acá el negro tiene dos líneas, rey D7, y esta línea es bastante controlada con alfil D5, ¿ah? Muy fuerte línea por parte de la blanca. Y si el negro jugase alfil D7, entonces viene alfil por F7 jaque, rey E7, C por D4 con ventaja prácticamente decisiva de las blancas, ya que el rey negro está severamente expuesto en el centro del tablero y falta desarrollo en el ala de rey. La dama está potencialmente amenazada con una desclavada de este caballo. El caballo negro no puede salir a este lugar por se cae la torre, ¿ah? Hay varias líneas que son muy agresivas, ¿ah? Y sobre todo hay mucho ataque por parte de las blancas, ¿ah? Prácticamente aprovechando la expuesta posición del rey. Entonces volvemos a la posición, alfil por E6, caballo por E6, C por D, caballo C por D4, caballo E4, ahora rápidamente alfil E7. No nos olvidemos que en la partida que perdió Cornoy, perdió por haber pensado 78 minutos de esa movida. Alfil E3. Acá tenemos, esta es la posición crítica donde Cornoy jugó caballo por F3, ¿no es cierto? Quedando inferior y de inmediato con un error directo pasó a estar definitivamente perdido, lo que fue bien aprovechado por su rival. Los analistas señalaron como alternativas jugables tanto la movida dama D5 como caballo F5. Y ahora justamente Cornoy utiliza el caballo F5. Veremos cómo contrarresta esto Karpov. Dama C2. En roque corto no es posible jugar caballo E3 debido al fuerte jaque intermedio. Dama F6 jaque, rey F8, después de F por E3, peligrosamente el rey atascado, expuesto en una columna abierta, con ventaja por la ocupación de las columnas centrales por parte de las blancas. Así que, por lo tanto, el negro debe rápidamente refugiarse en su esquina,
es el flanco del rey. Y ahora Karpov, mejor dicho, inicia la sucesión de cambios con esa jugada. Simplifica, ¿no es cierto? E impide caballo por E3 debido al mate en dama por H7. ¿Ah? Solo aparentemente resultaba acá. Vamos a colocarlo, esta línea no la había puesto, pero la vamos a instalar de inmediato para que ustedes la vean. Si caballo F6, venía la fuerte respuesta alfil por F6, dama por F5, alfil E7, torre F a D1 y dama C8 con equilibrio de la posición. Volvemos a la posición. Caballo E a G5, alfil por G5, el caballo de E6 es la pieza importante del negro, por lo que trata de mantenerlo. Karpov en cambio insiste en los cambios. Caballo por G5, G6 para evitar, ¿no es cierto?, sostener principalmente el caballo que está en F5 y cualquier amenaza ahí en H7. Karpov aprovecha de cambiar, creando una debilidad en E6. Torre A E1. Con esto terminan los cambios de golpe y ahora corresponde hacer un balance que determine la estrategia de cada bando. Karpov tiene solo dos grupos de peones contra tres del adversario, sin contar el atraso del peón C negro. Además, su típico alfil abanica al caballo negro. En comparación, el segundo jugador dispone de una fuerte casilla central en D5 y un control muy grande del color blanco. Además, la columna dama puede quedar con la columna D en su poder. Y si bien el caballo está vigilado muy bien por el alfil blanco, el mismo dispone de una gran estabilidad, pues por ahora no se le puede expulsar con la jugada G4, la sobreextensión del peón E5 por su color, y su color igual al del alfil blanco tampoco es positivo para el primer jugador, ¿no?, ya que bloquea el alfil. Dama D5. Buena jugada. Poderosa centralización que coloca al blanco a la expectativa. B3. Torre A C8. Alfil C5. Ubicación más cómoda y natural, ya que bloquea la mayoría negra en el ala de dama. Interesante es el juego esquemático del campeón, ya que ahora el alfil abanica lateralmente el caballo. Hay que sacar la torre. Torre F a D8, H3, dama C6. Bueno, acá muchos analistas criticaron esta jugada y dijeron que era superior a 5 para evitar esta jugada de sostener el alfil blanco rápidamente en la casilla C5. Dama C6, B4, torre D7, torre D1, cambio adecuado para aliviar la presión en la columna, ya que las torres blancas no tienen una perspectiva inmediata. Torre C a D8, torre por D7, torre por D7, torre 8, E1 mejor dicho, dama D5, el negro se afirma en su dominio central y control de la columna D. El campeón debe hacer algo para evitar una pasividad permanente. A4. Excelente reacción que abre un futuro ingreso al campo adversario. Caballo H4. Algunos criticaron esta jugada, amenaza directa que obligó a un cierto debilitamiento del enroque blanco. El negro muestra su decisión de mantenerse a la expectativa sin comprometer su buena situación. Digamos, muy dudoso era caballo D4. Algunos habían visto dama D1 y claro, y el negro podía haber jugado A5 con gran actividad.
pero lo más concreto hubiese sido alfil por D4, dama por D4, dama C6, como que cuestionaba la última jugada de las negras. Por lo tanto, Cornwell se decidió por caballo H4, obligando, ¿no es cierto?, a la respuesta de las blancas con F3 para proteger el punto G2. Caballo F5. A por B. A por B. Dama E2. Dama C6. Muy conceptualmente. La aparente movida C6 limitaba seriamente al negro en las futuras maniobras, pero surge la incógnita después de esta jugada, dama C6, ¿qué pasaba? Que lo vamos a ver a continuación. El blanco jugó torre C1. La idea, ¿qué pasaba con torre A1? Caballo D4, dama A2, con fuerte presión y con tendencia a jugar un final favorable con el aparato de torre alfil superior a torre con caballo por parte del negro. Dada la movilidad, cuando hay peones en ambos lados, los alfiles generalmente son superiores. No siempre se da eso, pero torre C1. Sin embargo, Karpov se decidió por torre C1. Torre D8, alfil E3, dama D5, alfil F2, lo más sólido para aprovechar el apuro de tiempo del desafiante. Si hubiese venido torre C5, estaba la fuerte respuesta dama B3 con ataque al punto E3 y al punto B4. E3 y B4. Entonces tenemos alfil F2, C6, dama E1. Karpov puro afirma su posición entregando una incierta iniciativa a su oponente, ya muy escaso de tiempo. No obstante, Cornwell se potencia en las situaciones de crisis y juega sus mejores chances. Dama B3, buena jugada. Torre A1. Dama B2. Torre B1. El blanco no se aventura en un peligroso abandono de la protección de su primera línea. Busca en realidad el cambio de la torre para desplazar finalmente al caballo y tratar con su dama de incomodar las últimas líneas del negro. Cornwell no atina a impedir este plan. Perdón, la jugada es dama A2. Torre D1, vamos a seguirnos así. Torre D5. El negro prefiere mejorar su estructura de peones a cambio de los inconvenientes de la simplificación. Torre por D5, C por D5. El negro repentinamente debe tomar consecuencia de alguna dificultad. El peón B aislado, sin cómoda defensa, es un problema. Además, el caballo quedará ahora privado de sus puntos de apoyo, siendo inferior al alfil del adversario. G4, buena jugada. El campeón acechó su oportunidad durante toda la sesión de juego. Ahora puede realizar su sueño posicional, aunque destapa peligrosamente al rey. Caballo G2. El gran maestro Larsen, en sus alegres comentarios de la partida, colocó dos signos de interrogación a esta jugada. Es evidentemente muy fea, pues el caballo queda condenado a no jugar más activamente. Pero la jugada caballo E7 requería de un cálculo profundo, ya que dama C1, dama C4, ¿no es cierto? Dama G5, dama por B4 y dama F6
sería favorable al blanco. La jugada del texto, en cambio, defiende su base. Volvemos a la jugada de E6 y protege al rey. Si tenemos en cuenta el apuro de tiempo, encontramos lógica la decisión de Cornwall, quien renuncia tal vez a forzar el final, pero sabe que con su dinámica dama tiene un gran contrajuego quien impide la derrota. Alfil C5, H6, un aire necesario para asegurar la situación del rey. Con esto se llega al control. Comenzaría ahora una nueva etapa con la participación de los analistas y muchas horas de trabajo por delante. Sin embargo, todo lo preferible que parece la posición blanca se desvanece al comprobar la existencia de la poderosa dama negra frente a un rey blanco bastante desguarnecido. Karpov, con más tiempo, prefirió jugar dejando la responsabilidad de la secreta a su oponente. Y Karpov jugó dama E3, forzando en apariencia una inmediata defensa del peón H. Sin embargo, queda flotando en el aire si el blanco pudiese haber jugado dama F1, dama C4, dama por C4, D por C4, rey F2, caballo E8, alfil B6, rey F7, alfil D8, donde acá el blanco, para poder cazar estos peones, tiene que tratar de regresar con el alfil por esta vía para que el rey probablemente, ¿no es cierto?, el alfil tenga control en esta diagonal E a C, ¿no es cierto?, del peón C negro, y el rey blanco pudiese capturar los peones y a su vez desequilibrar en este final. Pero el negro podría impedirlo con G5 seguido de rey G6. Ese plan. Por lo tanto, Cornwall, digamos, Karpov se decidió por la jugada dama E3, dejando la movida suspendida para Víctor Cornwall. Ahora Cornwall retoma el hilo y sella un movimiento que demuestra su enorme capacidad, muchas veces extrañamente diluida en este presente match. Y hace una maravillosa jugada. ¿Cuál es? Dama C2. Impide la jugada dama D3 para no entrar en finales dudosos y defiende indirectamente sus peones en el sector del rey. El blanco responde con rey F1. Efectivamente, si dama por H6, que sería una jugada dudosa, hubiese venido D4, y ese peón no se puede capturar por el jaque en D1 seguido de dama por D4. Entonces el blanco hubiese tenido que jugar dama F4, D3, alfil E3, dama D1, rey G2, dama E2, rey G3, y sería tabla. Dama D1, y ahora no se puede jugar F2 por D2 ganando pieza. Una bonita línea donde Cornwall fue capaz de visualizar todo esto con esa maravillosa jugada dama C2. Por lo tanto, el blanco juega rey F1 y después de G5 tablas. Karpov invitó al empate, un poco al margen del reglamento, pues no realizó su jugada, pero el ofrecimiento fue naturalmente aceptado, ya que al negro solo le cabe defenderse. El final sigue presentando algunas chances para el blanco, pero habría que arriesgarse y el campeón, con el estado actual del score, no encuentra ello prudente y tiene razón. Independientemente del resultado, esta partida es importante, no solo desde el punto de vista de la teoría de las aperturas, sino para el desafiante implica un triunfo psicológico al haber enfrentado sin mella la preparación de su oponente. En efecto, a pesar de contar con algunas debilidades en su posición, el Challenger maniobró bien con sus piezas, compensando las bazas estratégicas del blanco con una poderosa centralización, y recién al final, ya con poco tiempo, permitió al campeón conseguir acomodarse en una situación preferible, lo que no obstante no pudo desnivelar el resultado. Lástima la irregularidad manifiesta que muestra Cornwall, pues con el mismo planteo fue arrasado en la partida 14, colocándose en un dramático match point. En efecto, el score sigue siendo 5
2 a favor del campeón Anatoly Karpov. Espero que les haya gustado esta hermosa partida que hemos podido disfrutar, y nos estaremos viendo brevemente con la finalización de este extraordinario match que fue disputado allá por el año 1981 en la hermosa ciudad de Merano, Italia. Muchas gracias.